Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia artística más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme gusto de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Mr. Cruz, a quien tuve el gusto de conocer, de escuchar en Punto Periferia cuando estuvimos en el barco Utopía allá en Iztapalapa, y fue muy grato ver que tiene un gran talento. Quisimos invitarlo esta tarde y bueno, afortunadamente aceptó, entonces vamos a enviarle la cordial invitación para que se pueda unir y hablarnos un poco más de su experiencia. Pues les voy a compartir su semblanza. Mr. Cruz es artista multidisciplinario originario de Tláhuac, desenvuelto en la gilografía, en el tatuaje, el diseño digital y el collage, también en la música, en la composición de canciones y más recientemente en la producción y la creación audiovisual. Interesado por la psicología, la contracultura, la política y los temas sociales, su obra, tanto visual como letrística, siempre procura una visión crítica de ver y entender el mundo, a la vez que juega con elementos oníricos y simbólicos. Además de los proyectos personales, ya se pudo unir. Hola, Mr. Cruz, ¿cómo Hola, estás? Ana. Muy bien, mucho gusto. Buenas, buenas. Gracias. Estoy compartiendo tu semblanza. Ahorita te cedo la palabra para que nos hables más de todo lo que estás llevando a cabo. Además de los proyectos personales, las inquietudes por apoyar a la oferta cultural en las periferias y descentralizar y decolonizar el arte, ha realizado diversas actividades acompañado de artistas y gestores que ya están haciendo cosas en Tláhuac. Su intención es seguir colaborando para ayudar a forjar un mercado y una oferta cultural y contracultural de este lado del mapa. Pues muchísimas gracias por aceptar acompañarnos hoy aquí en Letras a Contraluz. Y bueno, me gustaría que nos empezara hablando de qué significa para ti la poesía y la música. Uf. Eh, pues creo que el arte en general es una manifestación del alma, ya sea que se manifieste o se plasme en palabras o en trazos, en colores o en acordes, pero es como una expresión del ser, del alma o de quizá algo más grande expresándose a través de nosotros. Eh, Pues entre medio de eso puede ser también medicina, entre medio de eso puede ser un arma política, entre medio de eso puede ser, no lo sé, un proceso alquímico muy, muy bonito. ¿Qué te parece si nos compartes el primer poema que tienes preparado para nosotros el día de hoy? Híjole, ¿Sí va. lo tienes? ¿Sí? Este, pues es una carta de presentación. Lo he presentado un par de veces. Es una canción que normalmente presento a capela en eventos de poesía. Entonces, para quien no me conozca, esto se llama intro y dice así. 10.000 hojas arañadas, 1.001 noches en desvelo, voy descubriéndome el velo con estas manos gastadas, los dedos flacos y ajados, el rostro con cicatrices, soñando tiempos felices de las noches de verano. El tiempo vuela marchito, Dios va buscando su hoguera, mientras destroza esta era que ya ha cambiado de mitos. Las botas verdes gastadas, con viejas manchas de tinta, por bulevares transita la vieja ciudad errada. Una ciudad que no duerme, un tráfico que no para, y entre sus venas hay balas que artistas dejan adrede. Refuto mi vestidura de vagabundo con clase, del punk rock un viejo amante y de la contracultura. El Palomas me hizo nieto del movimiento rupestre, de la Alicia soy adepto y de los que forjan su suerte. Silvio le dio la palabra y la guitarra al soldado, Sabina y Cray el encanto, Tanguito el arder en llamas, Charlie le dijo aventate, mueres o no pasa nada, Spinetta y su guitarra, que su alma sí es de diamante, y una manada de arrieros que hicieron surco en sus venas le enseñaron que la fama es anonimato al poeta. Mr. Cruz vuelve solista de una banda de trincheras que soñó en ser un Girán y terminó siendo almendra. De las cenizas resurjo y en tinta me inmortalizo, ni esquizo ni lúcido. Lo cuesta el mundo, mi amigo. Allá afuera hay una guerra y eso lo tengo muy claro. En fin, seguiré buscando mi compañía en carretera, definiendo mis contornos, esto que tengo delante, que John me queda muy grande y Paul me queda muy corto.
pues sin pecar de soberbia, soy alguien bueno en sus áreas, no el pintor que es más virtuoso, sino el que pinta hasta el alba, el que estimula tus tardes, el que se juega la vida, el talento que soñaste y un rigor de pesadilla. A veces me siento el mejor y hay motivos para hacerlo, pues mi luz dibuja un halo y pinta todo de color. A veces me siento el peor y hay motivos para hacerlo, mi luz se apaga de pronto y quema todo alrededor. No grabaré como Goya ni como Cani, lo admito, tan solo juego a los puentes entre las mentes que habito. Mi hábito de esclarecerme en estas señales me ha roto y rumbo al rito del ritmo me revestí con el tiempo. Tras de mis diluvios, cicatrices y fracasos, un niño ingenuo que soñó con tocar en un estadio solo sangre, carne y huesos, un compositor de rezos, alquimista taciturno y descifrador de espejos. Hoy me asumo como artista con lo que eso trae consigo, hasta donde el cuerpo aguante o que me bajen de un tiro. Qué padre, extraordinario. Muchas Muy, gracias. muy, un gran talento, muy bueno el poema, que también, pues dices que es como esta canción con la que te das a conocer, ¿no? Podemos ver un poco más de tu alma, de esa esencia de tu ser, y me gustaría que nos hablaras justamente de esta parte en la que tú descubres que es una de tus grandes pasiones y cómo es la primera vez que te enfrentas a un escenario. ¿Lo recuerdas ese momento mágico en el que por primera vez viviste esa experiencia de sentir lo que el público también estaba resonando contigo en esas emociones de esta sinergia? Ha sido un proceso muy curioso, a decir verdad, porque eh, yo me he enfrentado, mi contexto es que no hay precedentes artísticos en casa, entonces eso implica no verlo como una realidad tangible, ¿sabes? O sea, puede ser un hobby, puede ser un pasatiempo, pero de ahí a incluso plantarse un escenario, un micrófono abierto, solo, o sea, salir de mi habitación a presentarlo al mundo ya era un reto, ¿no? Entonces, implicó un proceso personal muy fuerte, o sea, como de reprogramación o de replanteamiento de muchas cosas. Eh, Sin embargo, o sea, creo que era como una verdad que yo me negaba a aceptar, ¿sabes? Porque la secundaria yo llevaba mi guitarra y cotorreaba en el salón. O sea, ya en retrospectiva hacía conciertos para ellos. eh, y eso, o sea, como que mis primeros pininos podrían ser así, o de vez en cuando en el recreo, ¿no? Me iba y se juntaba la bolita de compañeros. A partir de ahí, de esos encuentros muy curiosos, me di cuenta de que se podía cambiar el ánimo del ambiente con una canción. Y eso se me hizo muy mágico, genuinamente muy mágico. Ya después pues me ponía punk y empezaba a protestar el profesor de cívica que no hacía nada y tal. Entonces me di cuenta que también era como un arma o una forma de compartir un mensaje. También de una forma como muy suavecita, muy poética, muy lírica, pero potente. Y bueno, Sí, te escuchamos. nada, de ahí como más formalmente a micrófonos abiertos o a eventos como más formales presentando mis canciones. También ha sido un reto, pero ha sido muy gratificante ver la recepción que me ha dado la gente. Por ejemplo, esta invitación, ¿no? Es como una manifestación de eso, lo agradezco muchísimo. Y eso, ¿no? Que llegar a eventos, micrófonos abiertos o a spoken words al inicio y que pues, no me topara nadie, ¿no? Y ahora ya chocarle el puñito a dos, tres personas ahí como que ya me da como que no sé, seguridad de que lo que estoy haciendo va por buen camino. Y, y eso, quizá el primer micrófono abierto, la primera vez que me aventuré, para mí fue como una confirmación de que por ahí va, por ahí era. En este ir y venir también de realidades y que siempre pues hay algo que es importante estar visibilizando y que jamás podemos estar callando, ¿cuáles serían esos em, motivos
que a ti te han movido para escribir la poesía y cómo es tu proceso creativo. Es decir, te sientas y todo va brotando las palabras o las vas pensando y después de Ojalá. días ya las vuelcas en el papel. ¿Cómo lo vive Mr. Cruz? Uf. Justo en este momento de mi vida estoy como en un proceso también de reaprender ciertas cosas, ciertos procesos, entre ellos mi proceso creativo. Normalmente es muy, eh, ¿sabes? Eh, Pensando como, sí, sí. no sé, en el intro quiero que diga esto, entre medio esto, al final tal, y pues voy reescribiendo, quitando, poniendo, tachando, hasta que llega una pieza, pero, o sea, te hablo de que 3 meses escribiendo diario. Y puede ser un proceso muy poco amable. Digo, veo a personas que llegan al estudio y que se pueden improvisar y sacar una canción y les queda increíble. Estoy practicando ese proceso más como de dejarme fluir, porque me he dado cuenta de que ese tachar y borrar las frases puede ser más autocensura que perfeccionismo. Entonces ese suele ser mi proceso, me permeo mucho, procuro hablar mucho de cuestiones sociales, al final, pues no sé, en mi contexto, en mi situación, no me es indiferente ver cosas de las que hace falta hablar. Em, no sé, en mi obra visual también hago mucha crítica sobre la libertad sexual, por ejemplo. No sé, me gusta mucho como coquetear con la incomodidad y de pronto en el arte visual como que hago un poco de eso. Eh, y pues en general, no sé, lo que vaya surgiendo, males de amores, cuestiones sociales, pero también esas las medito mucho, ¿sabes? Porque temo que el eco de lo que escriba, eh, ¿cómo decirlo? Temo estar defendiendo un falso mensaje. No sé si me explico. Con cuestiones políticas o sociales me refiero. O sea, procuro como antes de como manifestar mi postura, meditarla, porque es una responsabilidad muy grande. Y aparte esta congruencia, ¿no? Entre lo que estás diciendo, lo que estás pensando y la forma de actuar, ¿no? Claro. Entonces, todo tiene que ir desde esa autenticidad que hemos podido también atestiguar desde tu creación poética y musical. Me gustaría que ahora nos hablaras de este gusto por la gilografía. Ah, Sí, el se pronuncia grabado, así. xilografía, sí, Sí. sí, sí, sí. Entonces, por favor, háblanos de cómo nace este interés, cuál fue el primer momento en el que tú dijiste, también quiero intentar esto. Y nos muestras con tu semblanza que el ser humano no es solo de una área, ¿no? Sino que puede ser multidisciplinario y eso es fabuloso porque nos invitas también a que quienes lleguen a ver este video, pues puedan saber que tenemos distintos dones y a veces no los hemos identificado, pero no quiere decir que no existan, simplemente que no les hemos puesto la atención debida y podemos descubrir que también tenemos otras facilidades, ¿no? Claro. No sé si llamarlo dones, o sea, quizá hay cosas que se facilitan más que otras, pero también es mucho de disciplina. Eso es muy importantísimo. Eh, o sea, como de las cosas que yo hago, sí procuro dedicarles varias horas de, pues sí, varias horas de mi día a escribir, a dibujar, a tocar la guitarra. Al final, los artistas a veces pecamos de ser muy bohemios y hay que considerar que esto es un trabajo y si lo vamos a ver como un trabajo tenemos que dedicarle las horas de un trabajo, a veces hasta requiere más. Eh, pero, perdón, ¿cuál era la pregunta? Me debrayé tantito, disocié. De la geografía, cómo llegas a ella, Ah, a descubrirlo, y como bien dices, yo siento que sí son dones, a veces talentos que están allí en nosotros, que se tienen que ir puliendo y desarrollando
con el estudio, con la dedicación, con la disciplina, eso sin duda alguna, pero hay veces que sí tienes cierta facilidad para algunas cosas que desconocías. Entonces, no Claro, sé, pero sí, adelante, háblanos de la gilografía. puede ser, puede ser. Pues nada, me enamoré, la conocí muy tarde, o sea, bueno, para quien no conozca esta técnica es en placas de madera o en sellos de tipo cuero, puedes tallar figuras y como en una especie de sello puedes reproducir diferentes imágenes o impresiones de esa misma imagen. Lo que hacía Guadalupe Posada, el que inventó la Catrina, como un poco por ahí va. Digo, ya la conocía desde antes por estos referentes y en México hay como una escuela de grabadores brutal, pero yo no había tenido acercamiento a esta técnica hasta por ahí de los 18, 19. Me, me porté muy bien en la prepa, me regalaron un año sabático y pues ocupé ese tiempo aprendiendo esta nueva técnica. Personalmente yo siempre he dibujado solo con tinta negra, entonces el grabado permite hacer trabajo solo con tinta negra y permite un alto contraste, ¿no? Como el negro muy negro de la tinta y el blanco muy blanco del papel. Eh, y pues nada, es una técnica que también tiene como ciertas connotaciones de izquierda. Muchos movimientos políticos usaron esta técnica al ser de fácil reproducción para crear carteles, para crear panfletos, etc. Entonces tiene como una connotación pues de crítica social, ¿no? Un poco por ahí. Yo intenté hacerlo con las referencias con las que me he permeado, que son un poco diferentes a las que se ven en el grabado tradicional mexicano, pero pues llevo ya un par de años en esta técnica, estoy preparando una segunda exposición individual, la primera se llamaba Demian, como el libro de Hermann Hesse, y fue pues como una recopilación de esas primeras piezas, y es muy lindo ver cómo empieza un grabado de 10 por 10 y termina una pieza de 1 metro. Algo así ha sido mi evolución, es una técnica que disfruto mucho hacer, que me relaja un montón. Y pues nada, es una de tantas. La verdad es que me gusta mucho desenvolverme en muchas áreas. Ok. En el caso del diseño digital y el collage, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es lo más importante de cada uno de ellos? Los elementos fundamentales que tú consideras que son son la base para crear algo que en verdad nos esté diciendo más allá de lo que aparece a simple vista. Creo que cada técnica tiene su propia, no sé, como que transmite su propia emoción. No sé, tipo el saxofón, ¿no? Que transmite una onda más sexy, el piano, que transmite una onda más intelectual, ¿no? Y tal. Siento que pasa un poco con las técnicas visuales. El acuarela me relaja un montón. Y siento que al ser trazos así como muy suaves, muy como etéreos, transmite una onda más, no sé, como más calma. A diferencia de el grabado o cosas con tinta que pronto pueden ser trazos más fuertes y eso me invita o al menos como que a mí se me antoja más cuando estoy enojado o estoy así en esas ondas. El collage va por ahí también porque es hermoso, se crea a base de romper, de destruir. ¿No? Eso también es un proceso ahí muy fuerte. eh, Además que resignificas cosas. Ahorita estoy en un ejercicio muy interesante de cartas viejas o la cajita de recuerditos que tenemos todos, deshacerlas, o bueno, rehacerlas más bien, en piezas de collage para resignificarlas. Quizá darle otro valor, verlas con otros ojos. eh, no sé, como a nivel de arte terapia me refiero, el proceso del collage es muy bonito porque sí mueve muchas cosas. Y aparte que es muy libre. O sea, es solo jugar, básicamente. Eh, pues nada, con el diseño digital yo soy un poco más meticuloso, de que me permite hacer zoom y hacer detalles milimétricos. Sí, soy muy clavado de esas cosas. Eh, y además que, pues,
Ya a nivel digital te puedes meter con texturas, te puedes meter con colores, te puedes meter como emulando técnicas análogas, por así decirlo, acuarelas, graffiti, etc, etc, etc. Entonces es tal cual un universo. Ahorita, pues estoy incursionando también en la parte digital, pero también de video. Y pues es todo un mundo también. Es de forma autodidacta, sí, como que buscas por tu cuenta. ¿Cómo es este proceso de aprendizaje? La escuela de la vida, principalmente, prueba y error, equivocarme muchísimas veces. Fui de pequeño, o sea, Ya se pasmó. No, no te oigo. Bueno, es parte de los en vivos. Una disculpa. Pero ahorita retomamos con nuestro invitado del día de hoy, Mr. Cruz. Les recomendamos mucho seguirlo y bueno, escuchar también su música, escuchar esta poesía que está dentro de las letras que él compone y que puedan también ver todo esta gama eh, de formas, de técnicas que se pueden utilizar y que es importante que conozcamos para que también nosotros por nuestra cuenta pues nos adentremos en este mundo y veamos cómo el arte pues tiene diferentes formas de manifestarse y de vivirse y de experimentarse y también en ese momento de conocernos a nosotros mismos a través de estas expresiones. Es importante que sepamos que incluso en cada una de estas variantes artísticas, pues está esta responsabilidad ética, social, con nuestro contexto político, con nuestro contexto cultural. Y bueno, es también vital que atendamos a estas cuestiones sociales que hoy en día nos atañen y que son problemáticas que sin duda alguna desde en nuestra propia trinchera, desde lo que nosotros somos y desde lo que hacemos, podemos poner nuestro granito de arena. Vamos a ponernos en contacto nuevamente con nuestro invitado para ver si se puede volver a unir. Y bueno, les agradecemos que nos hayan estado acompañando este ratito aquí en Letras a Contraluz. Y bueno, si nos pueden acompañar en un momento más, en caso de que sí pueda estar nuestro invitado nuevamente con nosotros, pues se los agradeceremos muchísimo. Un fuerte abrazo a la distancia y bendiciones. Ah, ok, bien, entonces. Buenas tardes Eh, a todas y a todos. Estamos retomando la conversación que estábamos teniendo en la tertulia artística del día de hoy aquí en Letras a Contraluz. Les vuelvo a dar la más cordial bienvenida. Son cosas que pasan en los en vivos, entonces gracias por su paciencia y por su comprensión. Bueno, pues estamos con Mr. Cruz, nuestro invitado de lujo del día de hoy, que bueno, pues es bastante talentoso, muy disciplinado en cada una de las técnicas y artes que ha trabajado, la gilografía, el tatuaje, el diseño digital y el collage, también la composición de canciones y la producción y creación audiovisual, así como este interés que siente por la psicología, la contracultura, la política y temas sociales que se ven envueltos dentro de su obra. Entonces, nos va a seguir platicando ahorita de todos estos temas tan importantes y que nos muestran que siempre también nosotros podemos ser autodidactas y descubrir que no es imposible si nosotros nos lo proponemos y si de verdad sentimos esa pasión y tenemos ese ánimo de darle y dedicarle el tiempo a todo lo que realizamos. Bien nos decía hace unos momentos Mr. Cruz, pues sí, a veces se pueden hacer con un talento, pero lo importante es que uno lo siga trabajando y que esté dedicado a ello y disciplinado y le dé toda su alma y su tiempo. Entonces, en este sentido, seguimos con esta parte que nos estabas comentando, ya estábamos con la creación y producción de videos, entonces me gustaría que nos hablaras de esta otra faceta en tu vida. ¿Qué es lo más difícil y lo más satisfactorio que te ha dejado la producción y creación de audiovisual?
Con eso empecé muy recientemente, y fue porque empecé a organizar unos micrófonos abiertos aquí en Tlahuita. Entonces, pues ya viendo un poco las experiencias que he visto en otros espacios o participando en otros lugares, me di cuenta de que plaqueaban en un buen registro de participación, ¿sabes? O sea, de pronto te suben una historia y ahí medio borrosa y así, pero se me hace muy triste que muchos de esos poemas son bellísimos, son hermosos, son conmovedores y se quedan en lo efímero del momento. Entonces, pues un poco como experimentando por esa línea y queriendo como tener un buen registro de esas presentaciones, empezamos a hacer unos pininos ahí en los micrófonos abiertos, grabamos las sesiones. Yo me dediqué a editarlos, a corregirle los colores y me di cuenta de que estaba lindo. Actualmente, pues seguimos un poco por esa línea, digo, un poco de ese conocimiento lo he adquirido y lo he estado como poniendo en práctica para Mr. Cruz y mi marca de artista personal, pero eso en particular, la parte audiovisual sí me gusta mucho trabajarla para otros o para documentar otros trabajos, otros procesos artísticos, no sé, incluso ya como una cuestión documental, ¿no? Incluso en algún momento me gustaría involucrarme. Em, pero eso, o sea, y delirios, travesuras que he estado haciendo por ahí. De acuerdo, excelente. Ahora, por favor, háblanos del tatuaje. ¿Qué representa para ti el tatuaje? Uf, el tatuaje es una de las técnicas más difíciles que he aprendido porque el lienzo no es plano, el lienzo es redondito, el lienzo sangra, el lienzo llora, se le baja la presión y es muy fuerte. Honestamente también me, me rehusé a hacer tatuaje muchos años porque se me hacía una responsabilidad muy grande a la fecha, pero pues ya la asumí. Antes me daba mucho miedo, o sea, no sé, hacía un dibujo y a las 2 semanas ya no me gustaba, pensaba, eso ya no se va a borrar, ¿sabes? O sea, va a ser para toda la vida. Qué miedo. Sin embargo, pues muchos amigos me pedían diseños para sus tatuajes, o como que veían en mi arte o en mis dibujos, em, lo suficiente o algo que querían llevar para siempre en su piel. Entonces empecé a practicar. Y bueno, algo que mencionabas hace un rato es que tengo unas inclinaciones por la psicología. Me he dado cuenta que mucha gente para no ir a terapia se hace tatuajes, al final es similar. Eh, pues de estar, no sé, 6, 8 horas con una persona, invadiendo su espacio personal, viéndolo en un momento muy vulnerable. A veces, no sé, se tatúan cosas porque tuvieron una pérdida o porque están conmemorando un momento importante, ¿sabes? O sea, sumergirte a toda esa aventura con cada cliente se vuelve un proceso, pues sí, psicoanalítico para ellos y para mí muy fuerte. Em, y pues eso, se me hace un proceso muy bello que cada vez entiendo más y cada vez disfruto más y respeto más, porque pues literalmente con eso, con mi arte, le estoy cambiando la vida a una persona. O sea, sonará muy romántico, pero analizándolo objetivamente sí cambia su ser, su cuerpo. Personas que tenían cicatrices me han dicho como, ya me puedo poner top o una blusita sin sentirme mal, ¿sabes? O ya, no sé, como que cambia algo en las personas después de un tatuaje. Y ser parte de ese proceso se me hace una labor muy linda. Porque aparte yo creo que también te pones a estar escuchándolos, ¿no? No nada más desde que estás escuchando su piel, ¿no? Sino a ellos, desde estas emociones que están viviendo, desde todos esos duelos por los que están atravesando y que, como bien dices, pues uno a lo mejor no ha estudiado psicología, pero siempre puede, con su escucha,
ayudar bastante también. Entonces, eso es valioso y bastante importante. Y me gustaría que entonces ahora nos adentráramos en la psicología. ¿Cómo es que, aparte de que ya nos dijiste que nació un poco por el tatuaje, pero qué más fue lo que te llevó a querer saber o incursionar dentro de la psicología y de qué manera consideras que se une la psicología con tu música, por ejemplo? Mm. Me gustan los acertijos y creo que el cerebro humano es un mega rompecabezas, o sea, es el puzzle más difícil del universo. Es nuestra interfaz para con el mundo y no sabemos absolutamente nada de cómo funciona. Digo, hasta ahorita con neurociencias y un poco con los estudios de psicología ya se están haciendo cosas, pero digo, en los 50, hasta hace muy recientemente se daban choques eléctricos para curar la homosexualidad, ¿no? O ese tipo de cosas, así de mal estábamos. Y, y es un problema verdaderamente serio porque padecimientos mentales o emocionales no se ven, pero existen y nos afectan y pues en buena medida nos constituyen. Entonces, no entenderlo se me hace grave. Eh, Digo, a mí me inquietó mucho eso, saber que se conoce más del universo que de la mente humana y quise, o quiero más bien, ver en medida de eso, en medida de lo que sé y quizá de lo que eh, ya viene encargado, prefabricado en mí, eh, en base a eso, ¿con qué puedo ayudar? ¿Sabes? ¿Con qué piececitas puedo aportar a ese rompecabezas? Em, en particular, creo que el arte ha sido una forma de terapia para mí, que al principio empecé como muy empíricamente y ya después empecé a ver trabajos de arte terapia, me di cuenta de que sí se cambian cosas adentro, si por fuera empiezas también a moldearlas o a pintarlas o a escribirlas o a romperlas, ¿no? Em, el arte en general es un proceso catártico que le recomiendo a todo el mundo hacer. No para dedicarse a esto, simplemente como terapia, como drenar la herida. Y bueno, en mi música, el 90% de mis canciones se han escrito a base de drenar una herida, o sea, por una necesidad fisiológica de sacar un demonio dentro de mí. Y em, también tengo un par de canciones que juegan un poco con esos temas de salud mental, con esos temas de, eh, no sé, valores, salud, emociones, porque creo que es un tema muy importante. Insisto, esta generación está hablando cada vez más del tema, pero nos hace falta un montón de camino por recorrer al respecto. Creo que el arte es un proceso que puede ayudar bastante en un proceso de terapia psicoemocional y creo que eso, están más ligados de lo que pareciera. Completamente de acuerdo. Creo que también, pues la escritura nos va sanando y detectar estas emociones, identificarlas, ver qué es lo que las detonó primero para poderlas procesar y trabajar internamente y después poder sacarlas sin herir a terceras personas, ¿no? Sino que haces un trabajo interno intenso, propio, es lo más sano y saludable que podemos hacer hoy en día. Me gustaría que entonces nos pudieras compartir una de tus canciones que nos hablan de estos temas vitales, importantes, trascendentales. Este, no, Sí, sí, está, sí, a ver, mira, sí, tú ve. no estaba preparado, pero no sé qué tal se escuche, esa es la cuestión. A ver, No te tú me preocupes. dirás. Ahora sí que es nada más una probadita para que cuando tengan la oportunidad de escucharte en vivo y en directo, pues ya sientan toda esa energía que transmites a través de tus letras. Bien, pues a ver, esto se llama Tristín el payaso triste, ¿ok?
Dice el señor Carl Gustav Jung que dentro de nosotros tenemos diferentes arquetipos. El arquetipo del niño, que surge cuando necesitamos que nos apapachen. El arquetipo del héroe, cuando hay que sacar el cobre y defenderte en alguna situación. Mi arquetipo, llamado Tristina el payaso triste, sale cuando las cosas van mal y no queda otra más que reír. Y esto dice así. Doctor, ayúdeme por favor, me duele la sangre y sufro de distracción. Doctor, mi mente, doctor, mi mierda. Doctor, mi mente no se calla. Doctor, mi mierda me aterra. Doctor, me faltan las fuerzas. La vida se me va de las manos. No se calla la mente y en mi frente se pinta un flechazo. Ya nada me divierte y mis pómulos bajos y el amor escaso. Doctor, mis alas son cortas o así me siento a rato. Señor, no se debe preocupar, la cura es sencilla. Comience a gozar y haga lo que haga, disfrute y verá cómo resucita. Esas ganas de luchar, esa sonrisa, esa caricia. Busque el aroma del aire, goce de un buen abrazo, de con las manos llenas y no espere nada a cambio. Va a comenzar a amar cuando no espere nada. Y mi mayor consejo, la risa es un precioso regalo. Vaya al circo, señor, busque a Tristín y vea su acto. Maravilloso actor, su chiste hará calmar su llanto. Es mi mejor consejo y él es el mejor payaso. Doctor, qué triste. Doctor, qué fracaso. Yo soy el joven Tristín. Doctor, yo soy aquel payaso. Algo así. Ay, gracias por permitirnos escuchar otra de tus melodías. Y me gustaría que ahorita nos pudieras hablar de este momento en el que descubres que la guitarra es lo que a ti te gusta tocar como instrumento principal. ¿Por qué su sonido es el que llama más tu atención? Y si has sentido interés por otros instrumentos musicales o eh, qué es lo que tiene la guitarra en específico que a ti te apasiona. Uf, buena pregunta. También es otro de mis amores. Lo conocí en la pubertad. O sea, fue como, siempre me ha interesado la música. eh, Aparte, en casa siempre he escuchado de todo, ¿no? Joan Sebastián, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel. Con mis hermanos igual empecé a escuchar otras cosas, rock, reggae, rap. Y, y siempre fue una inquietud la música, pero pues, es un vicio caro. Digo, una guitarra criolla es como lo más accesible para un adolescente puberto con gusto por la música. Entonces, fue mi primer instrumento. Me di cuenta de que era muy chido. O sea, mis referentes son algunos trovadores, ¿no? O sea, veía conciertos de Silvio y se me hacía impresionante de cómo un señor con una guitarra de palo puede llenar un estadio. Em,
digo, lo he intentado con guitarra eléctrica, pero no suena igual. O sea, siento que una guitarra eléctrica sí requiere de la banda para que suene completo. El piano también es muy lindo, suena muy bien solo, pero es más caro y es más difícil llevarlo a los micrófonos abiertos. Entonces, pues un poco por portabilidad se ha vuelto mi fusil, o sea, de que lo llevo al hombro a todos lados y, y es muy cómoda, me gusta. Cuando estoy triste recurro a ella, cuando estoy feliz recurro a ella, cuando estoy enojado recurro bastante a ella. Y, y eso, o sea, al menos todas mis canciones hasta este momento han sido compuestas gracias a la guitarra, o casi todas, porque he tenido un par de experiencias, no sé, tocando con amigos y que alguien esté haciendo algo en la batería y a partir de ahí surge una idea completamente nueva. Em, o del piano, ¿no? Un poco lo mismo, cada instrumento también tiene su propio color, su propia esencia, su propia sonoridad y eventualmente me gustaría practicar o aprender un poco más para eso, seguir nutriendo mi música o seguir jugando con esos colores de esos otros instrumentos. Ahorita que nos estabas, pues, cantando el payaso Tristín, me recordó mucho a Garrick, este poema, ¿no? De Yo soy Garrick, ¿no? Dadme otra receta. Sí tiene cierta relación, No, claro. coincidencias. No, 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 entendiste totalmente la referencia. Em, Aparte es un chiste, ¿no? Bueno, es una historia que es básicamente un chiste. Se me hizo muy lindo contar una canción que fuera sobre un payaso, que fuera un chiste, que fuera al mismo tiempo autobiográfica y que fuera al mismo tiempo, pues un poco honesta desde esta parte de que, no sé, la banda piensa que ser artista es puro fumar mota y despertarse tarde y cotorrear y no, la verdad es que implica bastantes cosas. Implica, pues justo eso, ¿no? Así estés destrozado, así estés con diarrea, tienes que subirte al escenario y presentarlo y sacarlo. Y, em, pues justo eso, justo eso. Suelen decir que tu guitarra, pues también es como este encuentro único, amoroso, no sé, donde pues es la que siempre te va a acompañar, literal la eliges y es con la que te casas prácticamente. ¿Qué te llevó a elegir precisamente esta guitarra y ese color de la guitarra? Hay otras que a lo mejor tú hubieras querido adquirir y que van también acordes a tu personalidad, a tu esencia, o no tiene nada que ver eso y es nada más de que, pues yo solo lo uso como instrumento y ya no importa si tiene o no una identidad parecida a la mía. No, no, o sea, fue circunstancial, o sea, fue un regalo y coincidió porque me gusta el negro, soy dark, entonces todo perfecto. Pero quizá un poco por estas inquietudes que tengo multifacéticas, o sea, de que me gusta la música, pero también me gusta la pintura y también me gusta esto y aquello. En algún momento me gustaría integrar todo, quizá en un montaje escénico, Dios mediante, pero en cositas, pero em, eso implica, em, perdón, me volví a disociar, ¿cuál era la pregunta? De si la guitarra tiene Ah, como claro, cierta conexión contigo claro, o claro. coincidencia No, circunstancial. no, no. Perdón, gracias por refrescarme, es que ando lento. Eh, pues precisamente eso, en ese delirio de presentar algo escénico y analizando un poco el contexto actual, que la música ya no es solo música. Digo, los músicos ahorita ya tienen redes sociales y suben video y suben fotos y suben teaser y suben historias, ¿sabes? Como que ya es un paquete completo. Entonces, siento que esta guitarra, esta compañera ha sido buena compañía para esta primera etapa.
Este, aparte como que tiene una sonoridad muy de primer disco, ¿no? O sea, todos los músicos que conozco y que respeto tuvieron al inicio una guitarra criolla y sus primeras canciones fueron así. Y me gustaría que el primer disco tenga esta sonoridad. Aparte justo las cuerdas de nylon, siempre he sido muy apasionado de la trova, o sea, de ese sonido acústico. Em, el folk, por ejemplo, o el country también se toca con guitarra acústica, pero son cuerdas de metal y tiene otro sonido. Me gustaría quizá para un segundo o tercer disco buscar otra nueva compañera y ver qué puede pasar. Nuevo sonido, nueva esencia, nueva estética también. Em, y pues eso, ver qué ocurre con Mr. Cruz, cómo lo vestimos. En este sentido de estos sueños por hacer el primer disco y siendo un artista independiente, cuáles son los desafíos más grandes que has tenido que enfrentar y de qué manera los has sabido eh, pues sacar a flote y salir avante de todo eso? Mm, Pues creo que el más difícil, mi más grande error fue no haber sido hijo de un artista famoso, que ya tuviera un estudio y que tuviera 1000 contactos, porque veo que así es bastante más sencillo. Em, pues nada, definitivamente subsistir. Soy de Tláhuac. Ser de la periferia implica un contexto muy diferente. Te nos volviste a ir, Mr. Cruz. Ya no te escuchamos. Ay, Pero bueno, mientras tanto, por aquí Ángel Domínguez Espinosa envía saludos, se los agradecemos y le enviamos también saludos, que esté teniendo una extraordinaria tarde de fin de semana. ¿Me escuchas otra vez? Mr. Cruz, si quieres sal y vuelve a entrar. Ay, hola. Saludos, Liudmila. Estimada amiga Liudmila, un abrazo. También agradecemos que nos estés escuchando y viendo aquí en Letras a Contraluz. Em, bueno, estamos teniendo algunos problemitas técnicos, pero pues es parte de los en vivos, entonces les agradecemos de antemano su comprensión y su tiempo y su paciencia. hola, hola, Déjenme darle nuevamente entrada. Ya te escuchamos, creo, otra vez. hola, perdón, me fui un No te momento. preocupes, no te preocupes. Te escuchamos. Y, bueno, estaba contando que la tragedia de ser de la periferia, que es terrible, que se nos cae el metro, que se nos muere gente, que no hay transporte y que sufrimos de la centralización cultural. Básicamente la oferta cultural y el público y casi todo el movimiento está en la Roma y la Condesa y el resto, eh, pues sí está un poco privado, bastante limitado a la oferta de la zona, que no es tanta, o al menos en este caso, de este lado del mapa es muy segregada, ¿sabes? Como muy limitada, muy folclórica quizá, pero ofertas para chavos o para marihuanos como yo, no hay tanta oferta cultural. Entonces ha sido un problema desde esa parte. em, Ha sido un problema desde, pues justo eso, o sea, llegar a un lugar a presentar canciones originales y que la banda no te haga caso porque quiere empedar y escuchar Caifanes y las mismas canciones de hace 50 años. Em, un poco ese contexto lo complica. em, Volver a casa, jugarte la vida cada vez que vas a un micrófono abierto, lo complica. em, y eso, o sea, no estar tocando reggaetón o narcocorridos, lo complica. em, pero es un proyecto, uno de los 1000 proyectos que tengo en mente, que quiero hacer y que sé que se van a hacer porque soy un aferrado y porque soy un inquieto que le gusta buscar la forma.
Pese a todo esto en contra, siento que es un buen momento para la cultura, para las periferias, para las disidencias, para las minorías. Estamos haciendo ruido cada vez más y, y estoy apelando a ese público. Estos últimos años he estado buscando como a esas personas, esos locos, locas, loques que les guste mi arte, que resuenen con lo que hago, para presentar mi música y que sí se vendan los boletos. Y, y pues eso, un poco ese es el reto o de los retos más difíciles a los que me he enfrentado. Em, sí. Háblanos ahorita un poco más acerca de esta contracultura y qué se está haciendo desde Tláhuac para que se descentralice también eh, toda la oferta cultural. Pues no tendría la definición precisa para que no me funen algunos por ahí en los comentarios. Lo que analizo, lo que entiendo de contracultura es todo lo que no esté, eh, todo lo que el sistema, todo lo que no sea permitido o común o vendible por el sistema. Todo lo que no esté de moda, eh, todo lo que sea, no sé, prehispánico, milenario, todo lo que no sea blanco, europeo, em, todo lo que no sea gringo, todo lo que no sea aspiracional, de curvas cortas, todo eso eh, no tiene la difusión en las televisoras o en las radiodifusoras o en los aparadores. Sin embargo, ese tipo de cultura existe y a pesar de que la han querido ocultar y matar y cercenar y desaparecer, ha estado ahí presente y ha sido vanguardia. Genuinamente de esos lugares pequeños han salido las tendencias actuales, ¿no? Y así en cada época. Entonces eso, el arte de los gays, el arte de les trans, de las lesbianas, de las morras, el arte de los negros, el arte de los que usan guaraches, el arte de los que tienen los codos cenizos, el arte de todos ellos, es lo que considero contracultura. eh, y bueno, digamos que lo que he analizado en Tláhuac y en Milpalta, que estoy como en ese margen, es un contexto complicado porque, pues eso, la oferta cultural es poca y es, no sé, no es contracultura. Va por una línea muy sistemática de esto debe ser y ya. Generalmente institucionalizada, obviamente. Todo lo que sea libre a eso se las ve complicadas o directamente no pueden subsistir. Em, y sin embargo, creo que después de la pandemia, o por ahí poco antes, bueno, pero la pandemia fue como que encendió la mecha de la inquietud de muchas personas que ya traían eso, que ya estaban cansadas de ir a 3 horas por un museo o de ir a un concierto a 4, 3 horas. Y empezaron a hacer cosas acá, empezaron a hacer proyecciones de películas, espacios culturales. eh, pues yo en mis andanzas empecé a cotorrear con todos ellos porque obviamente quería acercarme a la cultura acá. Eh, Empecé a conocer proyectos impresionantes. Esta Dada Espacio Cultural es un foro para artes escénicas, obras de teatro, cosas de danza. Está Underground Paradise, que es un lugar que hace proyecciones de cine de arte. Está a la orilla del circo, que es literalmente un circo a las faldas de la montaña. Es una locura. Y así, ¿sabes? Como que poco a poco la oferta está creciendo para los que quieran ver una peli, para los que quieran ir a un toquín, para los que quieran tal. Sin embargo, siguen siendo muy pocos. O sea, llegar a esos lugares, desde donde yo vivo, me cuesta 1 hora de distancia. O sea, sigue estando lejos.
Lo que quiero decir es que deberían haber más espacios en todos lados, porque al final, pues la cultura es un derecho y lo que hemos estado platicando es medicina, es catarsis. Se me hace muy triste que sea un privilegio solo para los que pueden pagarlo. Entonces, pues desde ese lado, esta gente inquieta, loca, soñadora, utópica, ha estado haciendo esos proyectos, ha estado resistiendo, ha estado creando una comunidad, que creo que eso es lo más difícil, como en la locación, generar esa idea en el inconsciente colectivo de que si hay cultura, de que es viernes por la noche, puedes ir a una obra de teatro, ¿no? De que puedes ir a una peli. Como no había tanto precedente de eso, de pronto es difícil que a la gente, no sé, como que la gente se aventure a ese tipo de cosas, pero siento que eh, es un proceso, es un proceso. Pero pues eso, la comunidad de Tláhuac que está haciendo sus cositas, un tal Mr. Cruz está haciendo ahí algunas cositas también por ahí. Entonces, pues poco a poco estamos contribuyendo a la descentralización. Y justo eso te me acabas de adelantar a la pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo Mr. Cruz también para pues lograr em, mm, esta oferta cultural, llevarla también? O sea, no solo fijarse en lo que falta, sino también hacer algo distinto para que cambie esa realidad. Entonces, háblanos de tus proyectos, ¿qué viene para Mr. Cruz? ¿Cuáles son los próximos escenarios que va a estar pisando este gran artista? Pues digamos que yo estoy en mil cosas, bueno, Mr. Cruz está en mil cosas, pero aparte estoy como con proyectos aparte. Mr. Cruz está preparando un primer disco. Ese primer disco son años, o sea, como, pues eso, mis primeros amores, mis primeras decepciones amorosas. eh, y se me hace muy lindo como esa pequeña postal, esa máquina del tiempo tocada con esa primera guitarra criolla. Em, Estoy preparando el show escénico, que no sé, en mi cabeza suena una locura. Estoy preparando una segunda exposición individual de grabado. Se me ocurrió meterme a estudiar el tarot. No sé, como que me hizo así en el hombro y dije, "Oh, ok". Empecé a investigar la simbología de los arcanos mayores y pues un poco jugando con esta onda del shibari, de la sexualidad en el grabado. Quiero hacer los 21 arcanos mayores representados con personas amarradas en shibari. O sea, esta como atadura japonesa. eh, un poco para reinterpretar el tarot, principalmente para entender la simbología y reinterpretarla como a gusto personal, y otra también para, pues no sé, jugar o replantearme o replantear ciertas cosas sobre la libertad sexual. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso, te digo que ese primer disco son las canciones que tenía cuando era joven. Ahorita, pues en el tintero se han estado escribiendo un montón más. Entonces, pues ya hay un segundo y tercer disco ahí en maqueta, en el cajón, esperando próximamente salir. Em, y pues desde mi lado, no sé si llamarle gestor cultural, siento que es un título demasiado rimbombante, pero precisamente eso, o sea, como más allá de mi ego y de la nariz de Mr. Cruz, he intentado ver qué hay más allá y hay muchos artistas muy chidos haciendo muchas cosas. Entonces, desde mi experiencia, he intentado crear actividades, crear espacios. Por ejemplo, en Dada, hace como un año, creamos una exposición colectiva de artistas locales. Tuvimos muy buena recepción, fueron casi 25 artistas, eh, muchos artistas locales, pudimos escuchar su realidad, su contexto, y eso me ayudó para entender como ya a nivel más macro lo que estaba pasando, ¿no? Desde la realidad de otros artistas.
Empezamos a hacer actividades culturales, empezamos a hacer micrófonos abiertos, hicimos una subasta de arte. Actualmente, un amigo y yo, saludos, Marzo Vidal, eh, estamos desarrollando un festival multicultural llamado Arcana Cero. Eh, pues un poco eso, entendiendo corregir las deficiencias o los vicios que hemos notado en eventos artísticos, de poesía, pero también bazares de arte, y etc., etc. Nos hemos dado cuenta de que pues no está tan chido de pronto. O sea, el contexto de que nosotros somos de la periferia, ¿no? Por eso queremos hacer eventos acá, pero pues también queremos hacerlo libre porque no se nos hace justo de que te cobren por participar y que adentro del evento te vendan chelas a 100 pesos y que eso, ¿no? Te suban o suban dos, tres historias, pero nada más de sus amigos, los que organizan los eventos y tal. Nosotros queremos un poco corregir eso. Hicimos una primera edición a finales del año pasado y estuvo muy chido. Hicimos transporte gratuito, intentamos documentar todas las presentaciones, regalamos tamalitos, hicimos fogata. O sea, como que estuvo muy lindo y esta segunda edición estamos intentando que sea todavía más grande, todavía mejor, convocar a más personas. Eh, sí, a todas esas personas que ya están un poco cansadas de eso, también de esos vicios, de esas deficiencias, eh, que tristemente no son solo en el mundo de la poesía o en el mundo de la música, sino están en todas las industrias artísticas. Creo que es parte de la condición humana en general, pero pues precisamente es un poco la intención de Arcana Cero es, em, pues el Arcano Cero es el loco, justo la primera carta del tarot, y es pues ese salto al vacío de pensar o de jugar a pensar si se pueden hacer otras formas de crear y consumir arte. De estos artistas que has tenido la oportunidad de escuchar y de entrar en contacto con ellos, ¿a quiénes podrías nombrarnos? Que ahorita te vengan a la mente. Yo sé que se van a quedar algunos fuera por el momento porque pues, los nervios y todo, pero así de momento, ¿quién te viene a la mente? Pues un montón, o sea, artistas locales, genuinamente Marzo Vidal, no solo porque es mi compa, creo que el arte que hace es maravilloso, es muy fuerte. Selket Yai es una amiga también de Tláhuac que he tenido la fortuna de conocer, multidisciplinaria también, escribe, canta bellísimo, eh, dibuja. Ahorita está precisamente desarrollando un proyecto cultural llamado La Kaczynski, eh, como su home studio, donde ella suele trabajar su obra, la abrió para el público para hacer talleres precisamente de arte terapia. Em, o sea, se me hace una oferta muy loca porque no hay, no hay como precedentes o similares a eso aquí en Tláhuac. Y pues un poco lo que platicamos, ¿no? Sobre lo necesario que es. Em, pues no sé, podría decirte, recientemente leí Canto Periferia de Alberto Sánchez, de Tlacua Slam, y me voló la cabeza, amigos, si estás escuchando esto, qué bárbaro. Sara Racas, Carlos Azae, Avi Ogal. He conocido a muchas personas. La verdad es que cada vez que voy a un micrófono abierto termino muy motivado, extasiado, inspirado, de todo, de todo, de todo. Artistas locales igual, pues he conocido un montón. También pintores. O sea, es que neta hay tantos haciendo tantas cosas que pues hacen falta más festivales, ¿sabes? O hacen falta más espacios, más puntos de encuentro para que esas personas puedan vender su arte, crear un mercado, pues eventualmente que eso que se cree haga que nuestra arte o por medio de nuestra arte podamos subsistir. Em, pero sí, un montón, Marisela Villela, uy, no, un montón, un montón. Pues el tiempo se nos va volando, Mr. Cruz, pero no nos queremos ir sin que antes nos compartas
otra de tus canciones si es posible, y el mensaje que le darías a las nuevas generaciones. Híjole. mm, ¿Te late que te catafixie por un escrito que tengo ahí en el tintero? Es un escrito que me gusta mucho porque habla sobre ir a estos eventos de micrófono abierto siendo artista de la periferia. Entonces, bueno, se llama Tardes de Open Mic y dice así, tomen asiento porque este es un poquito más extenso. Me lavo la cara, intento darle forma a este saco de huesos que soy. Me pongo mis mejores botas y esa chamarra que me queda bien. Como lo que encuentro, apresurado porque se me hace tarde. Me despido de mi sobrina que coloreé la mesa y ella me mira tristona porque quería jugar conmigo. Buena suerte, escucho decir a mi madre mientras cierro la puerta. Debo caminar 10 minutos hasta la parada del camión y a cada paso se me estruja más el pecho. No son nervios, es nostalgia. Camino frente a la tienda donde compré mis primeros cigarrillos. Llego a la esquina donde tantas veces me quedé charlando con amigos que se han desdibujado con el tiempo. ¿Qué banda me metió al rock and roll? ¿Qué canción me hizo querer aprender a tocar la guitarra? Me despierta del trance el camión que por fin llega. Me pongo los audífonos para perderme a gusto entre las pintas de la periferia. Por fin llego al metro. Cuento mis monedas y veo que me queda para un cigarro suelto. Lo guardo para más tarde. Me subo al convoy y veo un asiento vacío. Qué afortunado que soy. No viviré a pie la otra hora que me hace falta para llegar al bar. El metro se detiene frente a la estación donde vivía mi novia de hace unos años. Ojalá que siga leyendo las cartas. Ojalá que se lleve mejor con su madre. Ojalá que su perro siga vivo y no lo hayan atropellado como al mío. Los audífonos termina el segundo disco y pienso que es momento de escuchar las dos canciones. Se perdió, se volvió a perder. Mr. Cruz, ¿me escuchas? Hola. Bueno, mientras tanto, compartimos el mensaje de nuestra querida amiga Lyudmila Quincoses. Hermosa tarde, te quiero mucho igualmente. Gracias por tus entrevistas, ¿no? Gracias a ti por escucharnos. Y bueno, también les invitamos que la sigan a ella en Escribanía Dolls. También hace muy buenas entrevistas. Entonces, puedes agradecer su paciencia. Esperemos que Mr. Cruz pueda volvernos a acompañar. Ah, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, Sí, te nos fuiste. Estábamos en la parte donde decías que esperabas que tu novia siguiera leyendo las cartas y no le hubiera pasado nada, no le hubieran atropellado a su perro como te pasó a ti, y ahí, ¡pop!, se cortó. ok, gracias. Me cortaron la inspiración, chale. No, ay, perdón, Em, pero bueno, no fue mi no, culpa. el Es, internet, no, es, no te preocupes. es las transmisiones en vivo. Te escuchamos. Gajes del oficio. Em, Sí. en los audífonos termina el segundo disco y pienso que es momento de escuchar las dos canciones que escucharé ese día y que estuve practicando ferozmente el día anterior y el día anterior y el día anterior. Salgo de la estación y camino hacia Reforma. Camino entre edificios y calles grises. Confundo a lo lejos a alguien con un amigo que mataron hace unos años saliendo de un concierto. Y pienso en las cosas que aprendí de él hasta que por fin llego al local. Me registro para el Open. Mr. Cruz, por favor. Y Mr. Cruz corre a un rincón de la barra a escuchar la decadencia juvenil, la bohemia vida adulta de los nuevos poetas de México. Qué duros golpes habrán recibido esos niños para calmar sus calambres con tusi o ketamina. Alguien más notará que el foco de aquella lámpara reza SOS en código Morse. La presentadora, una poeta de mi edad, de cabello corto y un abundante aroma a cerveza, dice mi nombre. Me presento con una frase chistosa que a nadie le da risa y vuelo durante 8 minutos. Casi al final pienso que estuvo flojo,
pero veo que la gente descruza los brazos para aplaudir. Alguien de la mesa de enfrente me choca el puño y me dice, lo hiciste muy bien. Y sin saberlo, sus palabras me dan fuerza y motivación para seguir viajando 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para tocar una o dos canciones. Lo hiciste muy bien, me repito mientras camino entre edificios y calles oscuras. Para calmar el frío meto mis manos en los bolsillos y siento un cigarrillo. Qué afortunado que soy, pienso, y me vuelvo a poner los audífonos mientras rezo para mis adentros. Ojalá alcance el último metro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, Mr. Cruz, entonces, por favor, compártenos el mensaje que le darías a las nuevas generaciones y tus redes sociales. Nuevas generaciones que se instalen TikTok. Uno, que, uf, que se preparen. Vienen tiempos complicados. Em, Mi lado optimista y el realista estaban como debatiendo hace un instante y no, la neta es que se va a poner intenso. Prepárense, sean muy críticos. Quizá partiendo de ahí pueden salir bastantes cosas. Sean muy críticos con lo que hacen, con lo que consumen, con lo que escuchan, con lo que ven y, y eso, sean muy críticos con lo que hacen, sean muy conscientes de que lo que están haciendo o lo que están diciendo lo va a escuchar alguien más y va a hacer eco. Entonces, pues todo poder conlleva una gran responsabilidad, que eso, eso. Y dense, dense. El arte es para hacer más llevadero el caos de la realidad. Entonces necesitamos muchísimos artistas. Y tus redes sociales, ¿dónde pueden hallar más de tu trabajo? Casi todo mi trabajo, poesía, música, artes visuales, dibujos, grabados, selfies, todo lo subo en Instagram, Mr. Cruz 777, y si gustan agendar alguna cita para un tatuaje o mandar un mensaje privado, igual está ahí mi WhatsApp en Instagram, pero es 5616 5616 28, ay, qué pena, 5616 28 48 85. Ahí búsquenlo, ahí está. Literal, desde Mr. Cruz 777 pueden hallar el resto de la Sí, información para que estén al pendiente. Pues muchísimas gracias, así es. Mr. Cruz. Y bueno, también muchas gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su fina atención y su tiempo. Que sigan teniendo un extraordinario fin de semana. Ya saben, no solo hay que centralizar en un lado la oferta cultural. Vayan, también anímense a escuchar estas otras voces poéticas, musicales, artísticas en todos los sentidos, en estas otras áreas igualmente importantes. Uno de ellos, pues yo les recomiendo mucho Punto Periferia, pero hay muchos otros colectivos que están realizando también varios eventos importantes en áreas distintas de la Ciudad de México, incluso en el Estado de México. Entonces, estén al pendiente de todo ello. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana.